Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles y de saludarte a mi alumna. Y a los alumnos que nos acompañan también allí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a entrar en la segunda lección de esta serie en los pasos de Jesús. Ahora está claro que antes de seguir en los pasos de alguien, es natural que queramos saber quién es esa persona. Es fundamental. Si es un político, cómo es su conducta y qué planes ejecutará en su gobierno. Si es un médico, cómo diagnosticará y curará nuestra posible enfermedad. Si es un maestro, cuál es su posición en relación con la verdad y su filosofía de la vida. Y así podría seguir la lista. Como en estas lecciones estamos estudiando acerca de Jesús, lo primero que debemos hacer es conocer la persona de Jesús, quién es Él, su origen, su relación con la deidad, su vida, su ministerio. Estamos siguiendo estas lecciones, ¿no es cierto?, en los pasos de Jesús, y hoy nos toca analizar el segundo tema. Y el segundo tema lleva por título ¿Quién es Jesús? Muy bien, ¿comenzamos? Adelante. Primera pregunta. ¿Quién era Jesús y qué llegó a ser? Esto es muy importante. La palabra de Dios lo dice así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Muy bien, aquí tenemos nosotros que ir al principio de todas las cosas. ¿Desde cuándo existe el Señor? El Señor existió siempre. Él era uno con el Padre, vivía con el Padre, vivía con el Espíritu Santo. La divinidad existe desde la eternidad. Pero un día Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él, siguiendo un plan establecido para salvarnos, se hizo uno como nosotros. De eso vamos a ir hablando justamente en esto. Él era Dios en perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, y un día vino a este mundo para salvarnos. Así que, ¿cómo podrías responder a esta pregunta de quién era Jesús y qué llegó a ser? Él era Dios y un día llegó a ser hombre. Es un proceso que no lo podemos entender del todo. Pero que nos salva, eso es una gran verdad. Muy bien, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Dónde y cómo Jesús se hizo carne? San Lucas lo escribió así. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días en que el niño debía nacer, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Bueno, el relato de Lucas es un relato breve, pero indica una cantidad de historias que nosotros las hemos leído en otros evangelios y también la hemos escuchado varias veces o visto en algunas películas. Es la historia de una muchacha del pueblo, una muchacha buena, pura, llamada María. Es la historia también de un hombre llamado José, un carpintero, que era padre de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón y por lo menos 2 hijas, que seguramente, no con seguridad, había enviudado. Y por supuesto, teniendo que cuidar de una familia, debe haber puesto un día los ojos en esa muchacha, debe haber propuesto matrimonio, no sabemos cómo lo hizo ni cuándo,
pero evidentemente el compromiso se hizo. Y antes de que se casaran, algo extraordinario ocurrió. Hay otros relatos, otros aspectos en este relato y otros relatos conexos, pero es la historia del ángel Gabriel que viene y habla con María. Un día, estando ya comprometida, María recibe una visita inesperada, la visita del ángel Gabriel, que le anuncia que si ella está de acuerdo, va a tener un hijo. ¿Cómo es eso? Yo solo soy la prometida de José. El Señor le dice, el ángel le dice que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obrará en ella y que llegará a ser la madre del que había sido esperado a lo largo de cientos y cientos de años. El Mesías. El Mesías. María acepta esto, pero queda sin duda pensando en su responsabilidad. Entonces, después de consultar con su prima, él regresa a Nazaret y le dice a José toda la historia. Le dice a José que ella está esperando familia. José se sorprende, no le cree la historia al principio y pensando abandonarla, sin embargo recibe la visita de un ángel que le asegura que lo que María lleva en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. Celebran la boda y esperan 6 meses más. Al cabo de 6 meses llega el momento en el cual hay que trasladarse a Belén por un decreto del gobierno. Viajan en la manera sacrificada hasta poder llegar a la aldea de Belén y allí no hay lugar para ellos. Recorren, no existe lugar donde posar y como no había lugar para ellos, van a un humilde establo y allí nace el bebé y es colocado en un pesebre. ¡Qué historia extraordinaria! La historia que la repasamos en Navidad, que la repasamos con frecuencia, pero qué maravilla saber que el Dios del cielo se convirtió en un niño, en un bebé. En un bebé. A tal punto que los pastores lo reconocieron, más tarde los magos que vinieron del Oriente. Es una historia que vale la pena repasarla una y otra vez. Así que, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Dónde y cómo Jesús se hizo carne? Cuando nació de la Virgen María en Belén. En Belén. Muy bien. ¿Podemos pasar a la tercera pregunta? Dice allí: ¿con quién se identificó Jesús? Muy bien. Vamos a leerlo en San Juan y dice así: yo y el Padre somos uno. Jesús respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Pero cuando venga el Consolador, que les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Jesús había dicho: yo y el Padre somos uno, pero en ocasión de la última cena es cuando Felipe, entre otras preguntas que le hicieron, le pide que le muestre al Padre. Y Jesús le contesta: ¿cómo es que me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. También Él habló del Espíritu Santo con estos términos: cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, que les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. En otras palabras, aquí ya podemos responder perfectamente a la pregunta: ¿con quiénes se identificó Jesús? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a través de Jesús podemos entonces conocer a Dios. Exactamente. Bueno, ahora viene la pregunta: ¿para qué vino Jesús a nuestro mundo? ¿Podemos leerlo? A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Bueno, aquí hay un texto interesante. Esto lo dice Juan: a Dios nadie lo vio jamás. ¿Para qué vino Jesús? Bueno, evidentemente con un propósito. Ahora, vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas.
pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. En otras palabras, en lo pasado, el Señor se había manifestado a través de los profetas, pero como era una revelación parcial, pálida, incompleta, vino Jesús para que pudiéramos verlo y así ver al Padre. ¿Sabes? Es interesante, hay un libro maravilloso que se llama El Camino a Cristo, y en el primer capítulo dice lo siguiente: el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Y no es el único párrafo. Mira este otro párrafo. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Qué extraordinario. Y todavía hay un párrafo conmovedor. Me encanta este. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Así que, frente a esta pregunta, ¿para qué vino Jesús a nuestro mundo?, ¿qué contestaríamos? Para demostrar el amor de Dios. Y sin ninguna duda, al mirar a Jesús, podemos ver que Dios es amor. Nos vamos a la quinta pregunta. ¿Cuál es el más grande de todos los conocimientos? Bueno, ahí tienes el versículo de San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué decimos el más grande de todos los conocimientos? En la antigüedad, primero a través de esos libros manuscritos y luego a través de los libros que produjo la imprenta, los hombres procuraban adquirir conocimiento. En tiempos más modernos, pues queremos graduarnos en la universidad y acumular títulos. Todo eso está muy bien, pero ¿es suficiente? Hay una historia, si se quiere, divertida, aunque trágica, es una tragicomedia esta, porque dice que en un cierto viaje por el mar, o por el río, no sé bien cómo eran los detalles, pero había alguien que se jactaba de su conocimiento, y había un hombre sencillo allí, y este hombre jactancioso le dice, dígame, ¿qué sabe usted de los filósofos griegos? Nada. ¿Y qué sabe usted de las conquistas del Imperio Romano? Nada, no sé. ¿Y qué sabe usted de la sabiduría de toda la gente de la Edad Media, de los filósofos y de los padres? Y después de un rato así que lo tenía apabullado, el hombre quedó así aplastado, pero lamentablemente el barco tuvo un percance y comenzó a hundirse. Y mientras se hundía el barco, el hombre sencillo le pregunta al inflado, y dígame, señor,
¿usted sabe nadar? No, pues debió haber adquirido ese conocimiento. Ahora estás perdido. Realmente no es el conocimiento en general que nos salva. Podemos llegar a ser eruditos en esta vida. ¿Cuál es el más grande de todos los conocimientos? Conocer a Jesús. Porque si lo conocemos, nos va a salvar. Es decir, no solamente saber de Él, sino trabar una relación con Él. Podemos hacer una comparación. Todo el mundo conoce al presidente del país. Sea en cualquier nación. Todos los hombres conocen al presidente o al rey. Todo el mundo sabe que existe. Y conoce sus cosas, las palabras que dice. Pero no lo conoce personalmente. Eso es otra cosa. No se puede sentar a comer en la mesa del presidente. Y a lo que te refieres es justamente a tener un conocimiento personal de Jesús, como es Él con nosotros. En un diálogo permanente, y eso lo podemos hacer dentro de un momento, vamos a ver cómo. ¿Y cuál será la recompensa de conocerlo y amarlo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué extraordinario texto. Aquí está hablando de Jesús como un pastor que conduce a sus ovejas a pastos seguros, conduce a sus ovejas y los libra de los ataques del enemigo. Qué extraordinario saber que no solamente nos libra de esto, sino que también nos llevará a vivir eternamente con Él. Así que la respuesta es bastante clara aquí también. ¿Cuál será la recompensa de conocerlo y amarlo? Alcanzar la vida eterna. No solamente los 80, 90 o 100 años que alguien pudiera vivir en este mundo, sino alcanzar la vida eterna. ¿Qué te parece entonces si hacemos un pequeño repaso? ¿Quién es Jesús? Jesús es alguien que es Dios, es una parte de la divinidad, integrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un día para salvarnos de algo que vamos a comentar después, un día para salvarnos, Él se hizo hombre, caminó entre los hombres y vino a mostrarnos quién es el Padre, y vino a demostrarnos el amor de Dios. ¿Cómo responderíamos nosotros a esto? Bien, siguiéndolo, nos conmovemos ante un Dios con tanto amor, con tanto amor infinito. Ahí tienes en esa última parte de la lección. Aunque Él era Dios, porque nos amó, se humilló y se hizo como uno de nosotros para rescatarnos. ¿No te conmueve su actitud? Pero claro que sí. Y a usted, amigo, recuerde, si nosotros caminamos en los pasos de Jesús, si seguimos caminando en los pasos de Jesús, algún día caminaremos con Él en un lugar maravilloso, el cual hablaremos en breve. Estaremos disfrutando de la vida eterna. Sigamos a Jesús. Qué preciosa lección. En la próxima vamos a ver por qué, si hay un Dios puro, santo, bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Te interesa el tema? Sí, mucho. Es un misterio. Te espero en la próxima lección. Y yo los espero a todos, mis compañeros alumnos. Hasta la próxima. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.